Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 27 y 28, por favor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una vez más, vamos a darle lectura, verso 27. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dice la Escritura. El Señor Jesús nos ha dicho a través de sus Escrituras la forma tan milagrosa, la forma tan efectiva y como un as debajo de la manga, el Señor efectúa, lleva a cabo su promesa, y Él ha dicho que el Evangelio se va a predicar en todo el mundo. Dice que se va a predicar para testimonio a toda criatura. Y si nosotros comenzamos a revisar prácticamente todas las señales de las que Él está hablando, que van a precedir, ¿verdad?, que van a anteceder a su venida, nos damos cuenta que son desgracias, son epidemias, son hambrunas, son terremotos, cuánta mortandad, cuánta desolación, gente confundida por el bramido del mar, maremotos, todo tipo de desgracias. Pero la Biblia dice que eso no es el fin, eso solamente es el principio del fin. Y posteriormente nos comienza a hablar el Señor acerca del amor que comienza a enfriarse. Nos dice que algunos van a tropezar, ¿sí? Algunos, al ser confrontados con la demanda del Evangelio, ¿verdad?, se nos dice que quien quiera venir detrás del Señor, quien quiera seguir a Cristo, tiene que sacrificar aquello que ama tanto para que nada lo pueda detener. Y ya que muchos aman todavía cosas, hay ídolos en el corazón, entonces muchos van a tropezar, van a apostatar del Evangelio, del camino de Dios, y ellos mismos serán entregadores, serán traidores a los verdaderos y fieles seguidores de Jesucristo. Se nos dice que prácticamente la gente se va a aborrecer unas a otras, y sobre todo los apóstatas, los traicioneros, terminarán entregando y aborreciendo a los verdaderos cristianos. Y en ese mismo contexto se nos dice que el Evangelio, dijimos, el mensaje de gracia, ¿verdad?, ese mensaje que invita a los hombres a venir y reconciliarse con el Padre a través de la sangre del Cordero, ese mensaje va a empezar a esparcirse por todo el mundo de manera vertiginosa. Y vemos que el Señor dice que inmediatamente después que todas estas desgracias, aunándole el peligro de los falsos apóstoles, inmediatamente comenzará el Evangelio a surgir de manera vertiginosa y de manera metafórica. Dice, por favor, si regresas el verso 27, el Señor está queriendo que figurativamente entendamos lo que Él está diciendo. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que la solución, el remedio para un mundo envenenado, el remedio para un mundo putrefacto, un mundo engañado, un mundo que está desnudo, miserable y que va al infierno, es que el Evangelio corra, que el Evangelio llegue, que los misioneros salgan, que los evangelistas de alguna manera activen sus dones, que la gente de Dios que ha sido alumbrada con el Evangelio comience a hacer su trabajo. El Señor promete que lo va a hacer, y dice ahí, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Si usted me acompaña al libro de Mateo, por favor, para que nosotros podamos ir dándole valor al Evangelio de Cristo. Capítulo 8, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué estamos viendo? Así de eficaz será el Evangelio, así de respaldado será el mensaje de Dios, que hará que literalmente salga del oriente, porque salió del oriente, en el Medio Oriente, ahí se dio
la persecución, ahí se originó el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, y de ahí ellos comenzaron a llenar, desde el Lírico hasta Jerusalén. Pablo dice que con la gracia de Cristo lo había llenado todo, y posteriormente vemos que el evangelio comienza a brincar hacia el occidente, hasta esta parte de la cual pertenecemos nosotros, y dice, él promete que así de súbita será la salvación para mucha carne, para muchas personas a las cuales el evangelio los alcance. Por eso es importante que nosotros entendamos, si Dios te permite estudiar una nueva lengua, si Dios te está permitiendo estudiar un curso de teología, si Dios te permite educar a tus niños, si Dios te está permitiendo tiempo de reposo para que tú medites, consideres qué cosas tienes que cambiar, es necesario que apresures el paso, porque esto no lo va a poder detener nadie. De hecho, es el remedio para una sociedad que está bajo el espíritu de desobediencia, dice el espíritu del mundo, el cual opera en los hijos de desobediencia. Es frustrante ver los grupos en este caso, de ayuda social, los grupos fundados en fundamentos humanos, en técnicas humanas, verlos cómo fracasan, verlos cómo de alguna manera están intentando ayudar al hombre, pero vemos que Jesús no dice, de alguna manera, después que todas estas cosas sucedan, como el relámpago que sale del oriente, así aparecerá el AA, como el relámpago que sale del oriente, así aparecerá la secta de los testigos. No dice eso, hermanos. Él está diciendo que así aparecerá el Hijo del Hombre, en su mensaje, en su totalidad, en un mensaje real, directo. Decíamos en la enseñanza pasada que el Evangelio, que es en este caso ¿verdad? Prácticamente, y evangelión, entendemos que estas dos palabras tienen que ver con un mensaje que es un mensaje de paz, un mensaje de sanidad, un mensaje de reconciliación por medio de la sangre del Cordero. Y entendemos entonces, hermanos, que tú tendrías que tener mucho cuidado de no desechar este mensaje, porque es el único al cual, si puntualizamos, vuélvete por favor al capítulo 24, hermano, y vamos en este caso al verso 27, capítulo 24, verso 27, dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Una vez que se muestra toda la desgracia en el mundo entero, es necesario que Cristo aparezca en su totalidad, hablando de su mensaje. Hermanos, de suma importancia que entendamos que muchos grupos se han levantado. Si vamos a Lucas 17:23, y la gente suele decir, de alguna manera confesar que ellos tienen la verdad, que ellos tienen la razón, que si tú los sigues, que si tú haces tantos pasos, que si tú de alguna manera sigues sus indicaciones, que tú tendrás de alguna manera lo que estás buscando, lo que estás necesitando, más bien. Y nos dice el Señor, dice ahí: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Verso 24, por favor. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar reacios a todo mensaje que no tenga que ver con el mensaje de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que el propósito, por favor, escuchadme, ¿ustedes creen que si el mundo se está cayendo a pedazos por la desobediencia, si las consecuencias que están viniendo en los terremotos, en las pestes, en las guerras, en el egoísmo total, es solamente el fruto de la rebelión a los mandamientos de Dios? ¿Ustedes creen que otro mensaje diferente a la solución que el Padre ha de alguna manera hecho nacer en su corazón pudiera ayudarnos? No, ninguno de ellos puede ayudarnos. El único remedio que nosotros necesitamos para ser sanados es que el mensaje de Cristo pueda venir a nuestro corazón. Por eso es muy importante, cada vez que el Espíritu Santo habla a tu corazón y te deja ver las actitudes que estás teniendo. Hermanos, muchos de ustedes asumen que buscan a Cristo. Muchos de ustedes asumen que realmente aman a Cristo. Pero en la forma, hermanos, de la seriedad que ustedes les dan, es una vergüenza verlos que lleguen tarde a la reunión. De verdad, hermanos,
O sea, es una vergüenza, porque yo creo que si de alguna manera fueran a recibir una herencia, yo les digo, hermanos, con el respeto que se merecen, que harían todo lo posible por no llegar tarde ese día. Cancelarían cualquier cita, cualquier problema, cualquier circunstancia. Ustedes sencillamente dirían: hoy no puedo faltar, con permiso, discúlpenme, a mí me disculpa, pero yo tengo cosas más importantes que hacer. Yo no estoy hablando del que ocasionalmente le sucede así. Yo estoy hablando del mañoso, la mañosa, que ya lo agarra de costumbre y no está comprendiendo que Dios no está demandando que nos vengamos a sentar aquí solamente para llenar un espacio. De hecho, la irresponsabilidad, la falta de respeto hacia la persona de Dios solamente deja ver que esa vida, que ese corazón no ha entrado el Evangelio. Porque cuando el Evangelio entra, hermano, el Evangelio cambia de adentro para afuera. El Evangelio trae un cambio total de adentro para afuera. Entendamos, es el remedio, es la solución, es lo que mis hijos necesitan para de alguna manera ser sanados de sus corrupciones. Es lo que mis familiares, lo que mis vecinos, es lo que los de mi generación requieren para que ellos puedan tener una vida con sentido, con propósito en este lapso de tiempo en el cual, hermanos, es muy corto comparado a la eternidad en el cual vamos a estar. Entonces tenemos que entender, hermanos, primariamente, aunque habla de su segunda venida, pero si lo entendemos espiritualmente, primariamente lo que Cristo va a hacer, y aquí es donde nosotros tenemos que comprender que a lo que Él viene es a establecer un reino espiritual. Entendámoslo, por favor. No viene a establecer un grupo de religiosos, un grupo de saduceos, porque ya había saduceos, ya había fariseos, ya había herodianos, ya había epicúreos, ya había un gran montón de grupos hinchados de su cabeza y obviamente llenos de corrupción. No, Él venía a establecer un grupo espiritual que pudiese entender los propósitos del Eterno, y vemos que establece su reino espiritual en este mundo. Hermanos amados, me llama la atención la manera en que en Hechos 10, por favor, preséntalo, para que podamos ir comprendiendo, irnos arrepintiendo de las viejas mañas y empezar a dejar que Jesús con su palabra pueda limpiarnos. En el capítulo 10, por favor, de Hechos, en el verso 1, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. A ver, hermanos, estamos hablando de un europeo que vivía en Roma, donde está ahorita prácticamente la sede de los católicos romanos. Ahí vivía ese centurión. Tenía un rango, tenía gente que estaba bajo su servicio, él era un cabecilla. Pero ese cabecilla había sucedido algo, porque como el relámpago que sale del oriente y llega hasta el occidente, así se había manifestado Cristo en su vida. Y mira las actitudes que comenzó a hacer cuando Cristo entró a su corazón: piadoso y temeroso. ¿Cómo eran por lo regular los romanos? Eran inmorales, eran asesinos. ¿Recuerdan el circo, el Coliseo romano? Eran salvajes, eran bárbaros, eran perversos. Se supone que era la gente del primer mundo, pero actuaban como bestias. Pero aquí había sucedido algo en este romano. Había entrado como el relámpago algo llamado el reino de Cristo. Y mira lo que hizo en su corazón: comenzó a despertar una inclinación grande hacia la piedad, hacia un gusto por las cosas de Dios. Y por otro lado le traía ¿qué? ¿Qué dice ahí después de la Y griega? Temeroso de Dios. No es que estaba espantado y entraba comiéndose las uñas. No, temeroso es que entraba con sumo respeto. Tenía a Dios con mucho aprecio, mucho amor, mucho deseo de estar con Él. Escuche, por eso es importante, usted viene aquí, pero si usted no tiene eso, Dios lo va a mandar al infierno. Usted tiene que cambiar sus actitudes, debe de dejarse ya de estar engañando y entender que el Evangelio viene como solución a un mundo lleno de caos, lleno de desgracia. Dice ahí: piadoso y temeroso de Dios con toda ¿qué? ¿Qué era lo que le importaba a él? Dios y su casa. Yo pregunto, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde está tu familia? Bueno, yo entiendo que no somos Dios para convertirlos. Y entiendo que no los podemos traer de las greñas, entiendo si ya son mayores de edad.
Pero sí entiendo que nuestro corazón va a estar inclinado y preocupado porque ellos también sean afectados por el reino. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Ahí vemos dónde llega Cristo como el relámpago. Esas son las características de una vida donde Cristo está obrando. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué dice? Y platicaba con Dios, nada más cada domingo. Platicaba con Dios cuando le nacía. No, ahí te da un adverbio de tiempo. ¿Cada cuándo platicaba con Dios? Esta es una vergüenza para los que usamos teléfono y platicamos con todos menos con Dios. Deberíamos de estar platicando con Dios siempre. Siempre es de continuo. Siempre es en todo el día, en todo momento. Yo no estoy diciendo que como monjes y estamos en un rincón volteando los ojos y nada más hablando con Dios. No, en una vida de libertad, donde tú te levantas, pones tu día delante de Dios y sales con muchas ganas a trabajar. Dispuesto y entendido que tú eres parte de lo que el Cristo llegó con su evangelio, y en su momento ves un accidente y pides a Dios, ten misericordia de esa persona. Y si tú tienes la oportunidad de hablarle, dame las palabras para poderle hablar. Tú estás en una comunión orando a Dios, ¿qué? Siempre. Y una vez que esa persona libra el problema, gracias Señor por haberme escuchado, gracias por haberlo escuchado. Allí estás orando y llegas a tu casa y das gracias en la oración para los alimentos, y a la hora de dormir cambias a tus niños de la pijama y oras con ellos, cierras tu puerta, corres tus cortinas y vuelves a dar gracias. Siempre estás orando. ¿Sí me explico? Súbitamente vino desde el oriente hasta el occidente. Hermanos, hay mucha distancia de Jerusalén hasta Europa. Es una gran distancia. Había que pasar el Mediterráneo, había que pasar prácticamente ese mar muy particular de los italianos. Estaban los griegos, había muchas cosas que brincar, que sortear, mas sin embargo quiero decirles algo, lo había alcanzado el evangelio. ¿Cómo lo alcanzó? Como el relámpago. Yo le quiero decir algo, hoy lo puede alcanzar el evangelio si usted cambia su actitud. Hoy Cristo puede entrar a su corazón y transformarlo si usted cambia su actitud. Dice, oraba a Dios siempre. Por favor, verso 24, por favor. 10:24. Dice así, al otro día entraron a Cesarea, juntos lean conmigo, y Cornelio los estaba. No es que llegó tarde, él ya estaba esperando. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí entendemos cuál es la actitud? Él ya estaba esperando. Él tenía hambre, el evangelio había hecho algo en él. Dice, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? ¿Y a sus amigos qué? ¿Sí se dan cuenta? Estas son las características donde el evangelio ha entrado como un relámpago que sale del oriente, vino del mensaje del oriente y llegó hasta el occidente. ¿Cuántos damos? Gloria a Dios. Cuando comiences a ver estas características, hermano, dale gracias a Dios porque ha entrado a tu vida. Es así de súbito. Si vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 13, verso 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿qué? ¿Qué sucedió ahí también? Llegó el evangelio súbitamente. Hermano, date cuenta, tienes que ser muy cuidadoso. Hay veces llega el evangelio a nuestros niños y nuestros niñitos agarran el pandero y están cantando, nuestros niñitos de repente están pintando, nuestros niñitos de repente están de alguna manera teniendo actitudes, citando cosas espirituales. Tú tienes que tener mucho cuidado. Ahí llegó el evangelio. El evangelio se está moviendo en ese lugar. Así es Cristo, nos muestra prácticamente de qué manera trabaja Él. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que el evangelio en su luz y en su poder llega a la vida de los hombres. Así de súbito. Tened cuidado, hermanos, la idea de venir a una reunión no es venir y sentarse y salir y actuar igual. Esa no es la idea. La idea es que entendamos que el evangelio tiene luz y poder. Te alumbra cosas que estabas haciendo mal y te da la gracia para cambiarlas. ¿Sí me explico? Ese es el evangelio y Cristo vendrá así. Una vez que hay una vida desolada, yo he visto, hermanos, vidas, escúcheme,
vidas de personas que cayeron hasta lo más bajo, que pisaron fondo, estuvieron en tinieblas. Y una vez que están en esa situación, el Evangelio entra y ese tipo de vidas son las que mejor le sirven a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en Mateo 24 nos está diciendo todas las desgracias que van a venir a esta humanidad. E inmediatamente cuando empiezan a manifestarse, lo primero que ve Dios como solución y como remedio para ese mundo envenenado, el Evangelio. El Evangelio es lo único que les puede ayudar. Un mensaje que los cambie de adentro para afuera. Es muy importante. Cada vez que usted compra una predicación y la propaga, usted es parte de lo que está apoyando, no al ministro, no a este grupo, al mensaje del Evangelio. La gente ha creído a través de una predicación. Cuando usted compra una Biblia y la reparte, la comparte, la regala, no es cuestión de que regale una Biblia de gran precio. Puede regalarla si tiene de alguna manera la facultad del poder económico, pero si usted regala una Biblia, sencilla, y usted la da a una persona, usted está siendo parte de lo que está segregando y respaldando el Evangelio. Cuando oímos que hay un hermano, que hay una familia, que hay un joven que quiere irse a las misiones, nuestro deber es apoyar, es sufragar, es hacer todo lo posible por medio de oraciones, por medio de economía, por medio de ánimos, por medio de hurras, por medio de aplausos, por lo que sea. Nosotros tenemos que impulsar a la gente a que vaya y que hable de la palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Cada vez que educamos un niño, que de alguna manera le apoyamos una segunda lengua, una tercera lengua, aparte de su lengua materna, a uno de los nuestros, lo único que estamos haciendo es prepararlos para que cuando ellos sean llamados, ellos en lengua extraña. ¿Sí se dan ustedes cuenta cuál fue la primer señal que manifestó el Espíritu Santo en el Pentecostés? Hermanos, 50 días después de la resurrección de Cristo, 3 días Cristo se manifiesta y a los 50 días exactos el Espíritu Santo cae. ¿Qué es lo que sucede con aquellos hombres que estaban ahí en esa fiesta? ¿Qué sucede? ¿Qué señal comenzaron a manifestar? Lenguas diversas, género de lenguas. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un mensaje y será predicado este evangelio en el mundo entero, para testimonio a todas las personas que hablen distintas lenguas. ¿Sí me explico, hermanos? La iglesia, si se queda solo rascándose a sí misma, expulgándose a sí misma, se va a podrir, se va a morir, porque ese no es el proyecto de Cristo. El proyecto de Cristo es que en la iglesia se preparen a las personas, se estimule a los jóvenes, se impulse a los que ya están de alguna manera maduritos para salir e ir y hablar del precioso evangelio de Cristo, porque esa es la solución. Hermanos, la solución no es Morena, la solución no es que Salinas vuelva lo que se robó, no, esa no es la solución. La solución es el mensaje de Cristo, es lo único que puede cambiar las vidas, como la vida del centurión. Si vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 4, verso 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí entendemos que el mensaje llegó a ese lugar. Esa gente en su mayoría eran judíos. En su mayoría eran judíos que procedían de otras regiones o judíos locales de Jerusalén, pero todos habían sido afectados para bien a través del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Tener el mensaje correcto, tener la doctrina sana, no es garantía de nada. Aquí la garantía es que el mensaje te afecte. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que el mensaje lo recibas y te comprometas con él para que te cambie. Entonces se puede decir, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así es la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?
Pero, hermanos, el Evangelio como luz, como poder, de alguna manera viene a las personas y es muy contrario a toda la política que los hombres humanos establecen. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3. Entonces, amada iglesia, yo les exhorto a que no bajen la guardia en la educación de sus hijos. Les exhorto que no bajen la guardia en estudiar una segunda lengua, que no bajemos la guardia en de alguna manera memorizar textos. No bajemos la guardia si hemos entrado a un discipulado, si hemos entrado a un prediscipulado, si hemos entrado a un grupo de oración. No bajemos la guardia, lo que necesitamos es meternos en escena, estar en contacto con la influencia santa, porque dice la Escritura, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 6, dice así: porque de estos son los que se meten en las casas, lea conmigo, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas, ¿qué? Hermanos, cuando el Evangelio no es el que está entrando en una casa, en una vida, en un grupo, lo único que vamos a ver es gente cautiva. ¿Gente cargada de qué? Gente que va a ser arrastrada por diferentes concupiscencias. Es lo que vamos a ver. Pero el Evangelio de Jesucristo trae libertad. Entiéndalo. El Evangelio de Cristo va a estar transformando la vida de las personas. Es muy triste, pero todos los programas que los hombres innovan o establecen con el fin de ayudar al prójimo, lo único que hacen, hermanos, es dañarlos más. Fuimos a predicar a un centro de rehabilitación. Los hombres que estaban allí estaban convencidos, desde el líder, desde los que enseñan, ellos estaban convencidos que son enfermos alcohólicos. Hermanos, llevan cautivos a las mujercillas o a los hombrecillos cargados de pecado y arrastrados por diversas concupiscencias. Fuman mucho, maldicen mucho, están convencidos que son enfermos, aunque yo les decía, es muy irónico, pero es la primera enfermedad cuya medicina se compra en una pulcata o en una vinatería. Si es que ustedes están enfermos, ahí es donde compran la medicina, pero personalmente no creo que yo estaba enfermo, les decía, era necedad, era mi corazón perverso que no quería dejar de embriagarse, eso es lo que había en mi corazón. Entonces vemos que es muy importante que entendamos el Evangelio del Señor Jesucristo cambia a las personas. Ahora, yo no estoy diciendo que cambie a todos. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús vino en el poder de su Evangelio, ¿qué grupos había ahí predominantes en medio de ellos? Había fariseos, había herodianos, había saduceos, estaban los griegos, y yo pregunto, ¿los fariseos y los saduceos y los herodianos cambiaron? No. De hecho, todo el capítulo 23 es una reprensión directa a gente que rechazó la luz del Evangelio. Entonces, en medio del pueblo de Israel hubo gente que no fue sanada, pero de en medio de ese pueblo hubo gente que salió como San Pablo, como San Pedro, como San Juan, como Judas Tadeo, como vemos gente como Marcos, vemos gente que de alguna manera Gallo, ¿sí? Gente que estuvo Cristo entrando en su corazón. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, así es la propagación del Evangelio después de que comience la gran tribulación, después de que la abominación desoladora esté sentada en el lugar santo, después de que venga gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá, dice la Escritura, desde que en este caso hombre alguno existió. Por eso es muy importante apresurar nuestros pasos y dejar que el Evangelio entre a nuestra voluntad. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la voluntad. Que dejes ya de jugar, que ya estés dejando de engañarte y pensar que venir a sentarte y después salir y vivir igual, eso te hace acreedor al cielo. No, lo único que hace es endurecer tu corazón. San Juan capítulo 3 verso 19, vemos que el Evangelio es luz, no es un flashazo de luz, no, el Evangelio es luz, hija. El Evangelio
es luz de día. El Evangelio es luz que viene del cielo. El Evangelio no viene de los hombres. Eso te debe de quedar claro, para que ya no estés dudando, ni tampoco conjeturando o dejando que el diablo te ayude a de alguna manera contradecir la invitación de Cristo. Que digas en tu corazón, es que tengo que dejar de ver la tele, es que ya no voy a poder tener novio, es que escúcheme, Cristo no vino de alguna manera para tratar de convencer berrinchudos. Cristo vino a decir, ustedes todos merecen ir al infierno, su vida está podrida desde la coronilla hasta la planta del pie, si gustan puedo sanarlos, si no, sigan su camino al infierno. Es lo que está diciendo Cristo. Entonces, no te conviene estar viendo qué puedes o qué no vas a poder. Te conviene ver que Cristo te quiere sanar y quiere quitar esa horrible influencia que tienes hacia la idolatría de todo lo que consideras valioso. San Juan capítulo 3 verso 19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cómo vino? Como el relámpago, entró, vino, tocó, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aunque el Evangelio es poder, aunque el Evangelio entra con autoridad, aunque el Evangelio trabaja, Eclesiastés capítulo 11, verso 5, el Evangelio trabaja con poder, con autoridad, mas sin embargo los hombres deciden qué van a hacer. Ellos deciden cómo van a actuar, y yo te sugiero que no lo rechaces, al contrario, ábrele tu corazón. Dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es su mensaje, un mensaje que nos lleva a considerar cómo nuestro egoísmo nos ha llevado a lastimar a Dios primeramente y a los que nos rodean. Cómo nuestro corazón egoísta nos lleva nada más a estar viendo para nosotros y nos olvidamos de los que nos rodean. Él quiere que cambiemos nuestra forma de pensar y que entendamos que Él hizo todas las cosas para amar y para ser amados. Ese es el propósito del Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, aquellos que rechacen el Evangelio sencillamente dice, quedaron en condenación, quedaron en tinieblas, seguirán su camino, seguirán viviendo como bárbaros. Cristo los quiso cambiar, ellos no quisieron. Salmo 97:4, por favor. No importa cuántas modas morales estén activándose en este tiempo, no importa que digan los primermundistas, no importa que digan los estudiosos o los ignorantes, una cosa sabemos: sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. El relámpago de la enseñanza, el relámpago de los milagros, el relámpago de la ciencia, los oráculos de Dios son abiertos, los hombres entienden verdades, el hombre entiende que está perdido, que está desnudo, que no está preparado para ir a la gloria eterna ni a la eternidad, y entonces el hombre se estremece y tiene la opción, la probabilidad, la seguridad más bien de poder ser perdonado de sus pecados. Y como nos decía el Señor el domingo, ¿verdad? Merecíamos ser castigados, pero Él viene a perdonarnos y después nos lleva a la gloria, a un lugar para darnos fama. Ese es el poder del Evangelio. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, viene a alumbrar el mundo y es luz que saca a las personas de las tinieblas, de la ignorancia. En el libro, por favor, de 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, vemos la premura de Dios de esparcir el Evangelio. Ahora, más que nunca, hermanos, hemos visto el Evangelio por todos lados. Hemos visto predicadores levantarse con unción. Hemos visto hombres maestros enseñar verdades que no se enseñaban unos 10 años atrás. Hemos visto que se ha propagado la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos, ante un mundo en desgracia, lo único que le puede ayudar es el mensaje del cielo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿Qué dice? Cuando hablamos de corazones, ese es nuestro entendimiento. ¿Por qué crees que en tu corazón siempre dispones a venir a oír la palabra? Tengo que estar ahí, yo tengo que aprender, tengo que oír, tengo que leer. Ahí está el corazón deseoso de aprender las verdades, pero hay quienes sencillamente
En su corazón hay veces quieren, hay veces no quieren, hay veces vienen, hay veces no vienen, hay veces les da la gana, hay veces no les da la gana. Fácilmente cambian una enseñanza divina por un rato de sueño, por cuidar en este caso al nieto, por muchas cosas. Y dice ahí que Él es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el que entonces trae cordura? ¿Quién trae revelación? ¿Quién trae entendimiento? ¿Quién produce el querer como el hacer? Es Dios y su palabra. ¿Sí me explico? Es muy importante. Ahora que tenemos Biblias de todos colores, de todos sabores, dedícate a memorizarla. Dedícate a leerla. Dedícate a transcribirla. Hazlo, porque llegará el día en que este libro será prohibido en esta nación. Llegará el día en que este libro sea causa de encarcelamiento, que este libro sea causa de persecución, que este libro te sea quitado y toda tu flojera y toda la pereza con la que lo tratas te va a condenar, porque no tendrás entonces de dónde echar mano para poder recibir luz de Dios. Es importante, llevamos prisa, el evangelio tiene que correr. El evangelio puede ser alumbrado en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, su poder es grande, es extenso y va desde el este, ¿verdad? Desde el oriente hasta el occidente, rápidamente alcanza grandes extensiones. Hubo un hombre, un padre de la iglesia llamado Tertuliano, y él escribió en el segundo siglo y dijo: caray, las islas británicas, cómo le costaron trabajo a Roma poder accesar a ellas, pero cuando vinieron los cristianos, ellos ahora sí que como cuchillo en mantequilla entraron y pudieron esparcir la semilla del evangelio. Es así de eficaz, es así de poderoso. Me decía el hermano me decía que a él, cuando estaba joven, vinieron unos americanos y dice que lo contrataron. Y lo contrataron para que él pudiera trabajar con ellos. Su lengua, un dialecto. Y le decían: queremos por favor que tú nos interpretes, queremos que tú nos estés enseñando, porque vamos a transcribir la Biblia. ¿Es el zapoteco, hermano? Al zapoteco. O sea, ¿puedes tú imaginar de qué manera el evangelio corre? O sea, le estaban pagando por traducir la Biblia, por transcribirla en este caso del inglés al zapoteco, para que los zapotecos pudieran tener una Biblia en su lenguaje. ¿Te das cuenta el poder del evangelio? ¿Te das cuenta cómo entra súbitamente? Es más, dice el hermano, les arreglaban sus papeles para llevárselos a Estados Unidos y poder de alguna manera seguir trabajando allá, esparcir, imprimir masivamente la palabra de Dios, porque, hermanos, fueron palabras de Jesucristo. Como el relámpago que sale del oriente y se mete al occidente, resplandece, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, es muy importante que lo podamos entender, mis amados hermanos. Mateo 24, 28, el evangelio trae restauración, manifiesta actitudes, cambio de intenciones, cambio de sentimientos, cambio de dirección, de objetivos, de metas. Dice ahí: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué dice? Las águilas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Figurativamente hablando, nos da la respuesta en San Juan capítulo 3, verso 14. Jesús nos estaba diciendo que donde quiera que se predicare su palabra, su mensaje, las almas serían traídas a Él. Miren, hermanos, estamos hablando del evangelio. ¿A qué vinieron ustedes? Yo pregunto. A escucharlo a Él. ¿A qué vinieron? A ser parte de su reino. ¿Estaba mintiendo? No, donde quiera que se junte las águilas, ahí estará el cuerpo muerto. Donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y Jesús dice en San Juan capítulo 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por favor, siguiente verso.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate lo que está diciendo, que si se predica a Cristo crucificado, dice que entonces muchos van a venir a él. Mucha gente va a venir y se va a salvar. Escuche, aquellos santos a los cuales Cristo les ponga en su corazón, el Padre ponga en el corazón de ellos venir a Cristo, ellos desearán alimentarse de Jesús, como las águilas se alimentan de la víctima, como chupan la sangre, como cercenan su carne. Así es el deseo del cristiano por estudiar la palabra, por grabar los textos, por entender los misterios, por dejar que el Evangelio entre al corazón, porque es una mano misteriosa la que está produciendo estas cosas. ¿Me explico? Entonces es muy importante, donde quiera que se predique a Jesucristo y esté crucificado, las personas serán atraídas a Cristo. Donde quiera que se hable del Señor Jesucristo, escúcheme, donde quiera que haya personas que levanten su palabra, que se comprometan con Él, que no importa lo que pase, no importa a quién le guste o a quién le disguste, no importa el precio que tengan que pagar, el camino, el tiempo que tengan que caminar, no importa los gastos, no importa los esfuerzos, la oposición, ellos tienen un propósito, comprometerse con su palabra. Dice el Señor que si nosotros nos comprometemos con su palabra, es seguro que la gente va a llegar ahí y se va a salvar. Es lo que está diciendo. Entonces es muy importante que entendamos, en el libro, por favor, de Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, juntos por favor, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cada domingo ves cientos y miles de personas apartar un tiempo para congregarse a los pies de Silo. Clausuran muchas actividades, cierran sus negocios, cambian de planes, quitan su rutina, tienen un solo objetivo en su corazón: congregarse para poder escuchar su palabra. En medio de la semana, grupos se juntan para estudiar la palabra. Grupos se juntan para orar a Silo. Grupos se juntan para hablar de Él. Porque este es el remedio que todo hogar destruido necesita. Cuando el matrimonio se está fraccionando, lo primero que necesitan como remedio es el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando nuestros jóvenes han sido ultrajada su razón por el pecado y Satanás se ha sentado como rey para drogarlos, para prostituirlos, el remedio no es un anexo ni un grupo de alto impacto. El remedio se llama Jesucristo. Cuando nuestros líderes que tratan de enseñarnos la moral comienzan a corromper sus espíritus y nos quieren hacer creer que un hombre con un hombre al juntarse son un matrimonio y una mujer con una mujer, cuando esas cosas comienzan a suceder, hablar de Jesucristo y de los orígenes de lo que Él estableció es el remedio. No existe más remedio. Cuando una iglesia se está opacando, se está entibiando y el amor de ellos se está enfriando, es el mensaje de Jesucristo lo único que puede encender nuevamente esa llama de gratitud, esa llama de reverencia. Por eso nos dice el testimonio, volvamos y terminamos con esto, Mateo 24, para que nosotros no tengamos duda, para que de aquí en adelante no digamos, ¿será que estoy en el grupo correcto? ¿Será que es sana doctrina? ¿No es sana doctrina? Hermano, Cristo no se equivocó. Y me dice ahí que iban a venir terremotos, que iban a venir rumores de guerras, iban a venir guerras, iban a venir falsos apóstoles, falsos profetas, iban a venir tropiezos, iba a venir un frío al amor de la iglesia, se iban a entregar unos a otros, se iban a aborrecer unos a otros.
que iba a haber de alguna manera una desbandada de supuestos cristianos. Todo ese tipo de calamidades vendrían, pero inmediatamente cuando él ve que eso está sucediendo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, envía su mensaje para que los pueblos sean sanados. Amén. Por tanto, es el mensaje de Jesucristo el único que puede traer vida y luz para que nosotros podamos entender, hermanos. Dijo un hombre que hay personas que caminan en tinieblas y cuando les resplandece la luz, entonces hacen el cambio pertinente. Dice, pero hay otro tipo de personas que andan en tinieblas y peligrosamente no saben a dónde van, pero cuando viene la luz no cambian. Y la única manera o probabilidad de que puedan cambiar es cuando sienten el fuego de la luz. Es la única manera. No existe otra manera. Entonces, tomar decisiones. Escúcheme, esta vida es una vida de decisiones. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted tiene que tomar decisiones. Usted tuvo que haber decidido pararse temprano a las 5 de la mañana para llegar a las 6 puntualmente a su trabajo. O pudo haber dicho, hoy no voy, y sencillamente tomó una decisión. Usted pudo de alguna manera decidir contestarle groseramente a su esposo, ya que él siempre le contesta, se dirige a usted groseramente. Usted pudo haber dicho, sí, quiero inscribirme en esa escuela y quiero cursar ese tipo de enseñanza. Usted tuvo que haber tomado una decisión. Hasta para venir, tuvo que haber mostrado ser una decisión. Entiéndame. Esta vida es una vida de decisiones. Pero tomar decisiones en tinieblas, hermanos, terribles consecuencias nos van a venir. Porque son tinieblas. Pero tomar decisiones cuando la luz nos alumbra, qué sencillo puede ser. Porque Cristo nos dirá claramente cuál es el camino de vida y cuál es el camino de muerte. ¿Sí me explico? Póngase sobre sus pies. Hagamos un autoanálisis en esta noche. Y en ese autoanálisis consideremos si ese evangelio ha entrado a nuestro corazón. Escúcheme, no le estoy preguntando cuántos años lleva usted de congregarse. Tampoco la pregunta es cuánto conoce de Biblia. Mucho menos es que tan bien se lleva con en este caso, los anfitriones del lugar. No. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué tanto te ha afectado la luz del evangelio? ¿Has tomado decisiones de salir de las tinieblas para entrar a la luz? ¿Has tomado decisiones de cerrarle la puerta a la desobediencia y abrirle la puerta a Jesucristo para que gobierne en tu voluntad? ¿Has tomado decisiones? Seguirlo y no volverlo a negar. No importa que pierdas lo que pierdas, ¿sabes una cosa? Cuando una puerta se me cierra, Dios está a punto de abrirme otra. Hoy yo quiero llamar tu atención para recordarte que el Evangelio te demanda arrepentirte de obras muertas. Las obras muertas son hechas por hombres muertos y el curso de los hombres muertos es la segunda muerte, la muerte eterna. Haz un alto, cambia de dirección, avergüénzate porque has defraudado al autor de tu vida. Él te ha dejado un modelo de vida y tú has seguido el modelo de tus pasiones desordenadas. Mira que estás en peligro de que pueda venir un falso profeta y comience a darte lo que tu corazón engañoso y sensual quiere. Será solamente una manifestación y una evidencia de que estás bajo un juicio de la luz, que al apartarse de ti te entregó a las mismas tinieblas y a una mente reprobada. Hoy tienes que cambiar. Hoy tienes que entender que no puede salir de una boca agua dulce y agua amarga.
que no puedes decir que eres hijo de Dios y cantar con tu boca, con tu lengua, las alabanzas, los himnos gloriosos de la hermosa eternidad, y a la vez con tus palabras lastimar a tu prójimo, maldecirlo. No puedes hacer eso. Tienes que entender que no pueden residir más esos pensamientos sensuales, lujuriosos en tu corazón. Si Cristo va a entrar ahí a vivir, tiene que estar limpio y desinfectado. La palabra de Dios limpia y barre y adorna. Deja que Cristo entre con su palabra, recíbelo para compromiso y entiende, este es el único remedio para tu matrimonio destruido. Este es el único remedio para que tus hijos descarriados vuelvan al redil. Este es el único remedio para que el poder del alcohol, de la droga, de la perversión sexual sea roto por la sangre del Cordero. Es el único remedio, no hay más remedio. No hay manera de enfrentar la eternidad con una conciencia manchada a no ser a través de la virtud del Evangelio. En el nombre de Jesús, pídele perdón ahí en tu lugar. En el nombre de Jesús, créele que Él te puede perdonar. En el nombre de Jesús, recíbelo súbitamente como el relámpago que sale del oriente y entra hasta el occidente de tu corazón. No importa cuán lejos te diga el diablo que estás de Cristo, no importa cuán lejos y ajeno te diga el diablo que eres para Jesucristo, sábete que así de súbito vendrá a tu corazón si hoy tienes fe, porque estamos bajo un periodo de gracia muy particular, donde el hombre no puede hacer nada para salvarse, excepto reconocer que es un pecador miserable, pobre, ciego y desnudo que va al infierno, pero que si hoy le abre el corazón a Cristo y reconoce que le ha ofendido y le cree que le puede perdonar, Él le perdona y le sana. Ese es el regalo del Evangelio. No ha habido manera más fácil de poder ingresar a la gloria eterna. No hay manera más eficaz de salir del poder de Satanás y de las tinieblas y poder entrar al reino de gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a no ser a través del sacrificio virtuoso que Él efectuó en la cruz del Calvario. Pero de aquí en adelante, la regla será esta: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus sentimientos, ¿sí? Con todo tu corazón, tu voluntad dispuesta para Él. E inmediatamente buscarás ser de mucho provecho a los que te rodean, y al final quedarás tú. Si hay algo para ti, tómalo. Si no hay nada para ti, sigue caminando en fe. Esa es la solución. La solución no está en Morena, no está en el amarillo, en el azul, en el tricolor, no está en ninguno de ellos. La solución está en Jesucristo. Ahí está la solución. Inmediatamente, rápidamente, cuando algo está destruido, es el mensaje de Jesucristo, es recibir al Señor Jesucristo como Rey y Señor de tu vida. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gloria a Dios. Bendito seas. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Todo a Cristo. A Él la gloria. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.